Hola a todos y todas, mi nombre es Luis Kleiser, me presento porque cuando empezó la cuarentena yo estaba de licencia y no estaba en la escuela. Soy su profesor de Sociedad y Estado este año y bueno, de una modalidad virtual por ahora. Esperemos que termine la cuarentena en algún momento y nos volveremos a encontrar en la escuela. Yo soy el que les estaba mandando los trabajos prácticos a través del Drive o el correo electrónico. Lo que les voy a pedir, por favor, a los que no hicieron los trabajos, que los manden, que no se atrasen. Cuando volvamos a la escuela, vamos a tener que eh, pedirles todos los trabajos prácticos juntos y la verdad que va a ser un garrón. Bueno, esta modalidad que estoy inaugurando en este momento, que ya la hice para otros cursos, es tratar de mandarles unos videos cortos con algunas explicaciones para tratar de darle algún hilo conductor a los trabajos prácticos, a las clases. Y bueno, para tratar de hacerles llegar también un saludo, un abrazo para darnos ánimo y que esta pandemia no nos tire abajo y saber que tenemos que seguir estudiando, ¿no? Bueno, eh, hasta este momento lo que estuvimos haciendo en Sociedad y Estado es presentar algunos autores, ¿sí? Como Carlos Marx o Max Weber, ¿sí? En realidad lo que nos interesa es que esta materia sea un poco teórica, que sepamos algunos contenidos teóricos de la sociedad y el Estado, pero también desde la parte práctica que podamos tener herramientas para analizar la sociedad y el Estado en nuestro mundo, sobre todo ahora que está tanto en boga la utilidad del Estado, ¿no? Los trabajos que yo les mandaba tenían que ver con un programa que se estuvo trabajando no solo en la escuela, sino en el Ministerio de Educación. La idea de la sociedad y el Estado tiene que ver con una materia que van a tener ustedes para el CBC, el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, o para otras universidades públicas que ojalá ustedes tengan ganas de seguir cuando terminemos el colegio. Entonces, la idea es tener los autores que piensan la sociedad, que piensan el Estado, desde la política, desde la sociedad, eh, desde las distintas disciplinas, como la sociología, la antropología, la ciencia política, para que podamos entender y comprender cómo funciona este sistema capitalista en el que estamos insertos. La materia está pensada como eh, un entendimiento de las contradicciones en la que se fundan las sociedades y los estados, sobre todo en la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, civilización y barbarie. Algunos creen que algo es civilizado y que lo otro es la barbarie. Para algo, para algunas personas, sobre todo los que tienen poder económico, existe gente de bien, existe gente que vive de acuerdo a las normas de la sociedad y existen otras personas que delinquen, ¿sí? O que viven en condiciones que no son propias de nuestro país, que no son cristianos, que no son eh, propios o dignos de vivir en nuestro país. Y sobre esa base es que nace el racismo, la xenofobia, eh, quieren echar a los extranjeros o persiguen a los judíos o meten preso a los comunistas. Es decir, hay una élite, un grupo gobernante que tiene poder, a veces ejercen el gobierno, pero a veces lo tienen en la sombra, tienen mucho poder en los medios de comunicación, tienen mucho poder económico, político y cultural y forman la ideología que atraviesa a toda la sociedad. Con esto quiero decir, su ideología se transforma en la ideología de todas las personas. ¿Cómo lo hacen? A través de los medios de comunicación, a través de la escuela, a través de lo que se llaman los aparatos ideológicos.
¿sí? Esto ya lo estuvimos hablando, estoy haciendo una síntesis. Quiero decir con esto que el país y todos los países del mundo se forjan a través de contradicciones, donde hay un sector reducido que tiene el poder político, económico, cultural, y una gran mayoría que no puede hacer otra cosa que reproducir esa ideología dominante. Sí puede hacer otra cosa, se puede levantar, hacer una revolución, pueden romper todo, pero no lo hacen y por eso llamamos la dominación. Esa gran mayoría está dominada por una ideología de la clase dominante. La clase dominante tiene una idea de orden sistémico y la baja a través de los órganos de disciplina, como por ejemplo la escuela, los medios de comunicación, ¿sí? Y la policía, los militares. Es decir, que se baja una línea civilizatoria de cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos, qué cosas tenemos que leer, cómo tenemos que pensar. Bueno, por lo general, esa élite que piensa esas ideas, que hoy los llamamos los conservadores, en otra época, por ejemplo, a principios del siglo XX se llamaba la oligarquía, también supo llamarse la aristocracia. Ese sector reducido con mucha influencia desarrolla una ideología para que todos los de abajo, los subordinados, los trabajadores, las clases medias, las clases intermedias, como quieran llamarle, no tengamos otras ideologías, ¿sí? Esto está en tensión, esto está en lucha. Nosotros tenemos nuestra ideología, pero a veces salimos a una marcha en la calle y nos reprimen, o a veces sacamos un diario y lo censuran. A veces queremos tener un programa de radio y no accedemos a internet o no accedemos al gran público. Lo que quiero decir con esto es que los países se forjan en contradicciones donde hay una ideología dominante y estamos todos los demás que peleamos por no tener esa ideología dominante, pero desde chiquitos nos la hacen tener. En ese sentido, civilización o barbarie significa que había un grupo reducido que estaba formando el país, esa élite dirigente, con una idea de civilización, y todos los demás eran la barbarie. Entonces, esa élite dirigente, que por ejemplo en 1880 se vio encarnada en la figura del general Roca, que fue el que hizo esa matanza de indígenas en la Patagonia a través de la conquista del desierto, esa gente, esa élite, creían que eran los civilizados y les llevaban la ideología liberal a todas las otras clases o sectores sociales que creían que eran la barbarie o que vivían en el atraso económico, político, social y cultural. Ese, ese par de conceptos, civilización o barbarie, después, a medida que pase la historia del siglo XX, va a ir cambiando por otro par de conceptos, ya los vamos a ver. Pero lo que me interesa acá es sintetizar lo que vimos hasta ahora. Una sociedad se organiza de determinada manera y a esa determinada forma política se le llama el Estado. Hoy tenemos un Estado capitalista, republicano porque está dividido en poderes, tenemos el poder ejecutivo, donde está el presidente y los ministros, el poder legislativo, que es las dos cámaras, la de senadores y la de diputados y diputadas, que son los que hacen las leyes, legislan, y el poder judicial, que es ese poder, la Corte Suprema de Justicia y todos los jueces, que son los que castigan a los que no cumplen las leyes. Esa separación de poderes se llama república y nuestro Estado es un Estado republicano. Es capitalista porque sienta las bases del sistema económico capitalista, pero también es federal porque
nuestro país está separado en provincias y cada provincia tiene su constitución, a su vez tiene un gobernador o gobernadora y tiene su congreso donde hay diputados y senadores. Bueno, esa forma de organización política es lo que nosotros llamamos el Estado. Bueno, cada sociedad tiene un Estado, pero cada sociedad tiene un Estado distinto. Puede ser el mismo, pero también no puede ser el mismo. ¿Sí? Tenemos estados más autoritarios, menos autoritarios, más democráticos, menos democráticos, más republicanos, menos republicanos. Bueno, lo que nosotros tenemos que tener son las herramientas teóricas para analizar cada uno de estos estados. Y después lo que tenemos son clases sociales. ¿Sí? En términos económicos, las clases sociales son aquellas personas que están en determinado lugar de la producción. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un sector de personas que son los dueños de los medios de producción, que esa es la clase alta o la burguesía, o como le quieran llamar. Y después están todas aquellas personas que no son dueños de los medios de producción y que lo único que tienen es su fuerza de trabajo para vender. Esos somos los trabajadores y las trabajadoras. En ese sentido, yo pienso que hay dos clases sociales. La clase eh, propietaria o la burguesía y los trabajadores y las trabajadoras. En el medio nosotros tenemos un degradé de personas, ¿sí? Que algunos le llaman clases medias, podemos llamarlos eh, capas medias, se puede llamar de distintas maneras, pero lo cierto es que a los efectos económicos hay gente que tiene medios de producción, dueños de fábricas, empresas, tierras en el campo, y otros que no tienen nada de eso y lo único que hacen es trabajar a cambio de un salario. En este sentido, nuestro país, alrededor del 1860, 1880, se formó también de esa manera, con gente terrateniente que tiene muchas tierras y con, bueno, campesinos que trabajan en esas tierras y después con el tiempo se fueron armando algunas empresas, algunas fábricas con esos dueños de producción y los trabajadores y las trabajadoras que trabajaron en esas fábricas. Entonces siempre existe ese par de grupos, ¿sí? Los dueños y los trabajadores. En aquel momento, que estamos hablando 1860, 1880, los dueños es como si dijéramos esa élite gobernante, la oligarquía, y por otro lado existían, por un lado los campesinos, los peones rurales, y después los inmigrantes, los trabajadores que iban a trabajar en las primeras fábricas, y existían algunas personas que empezaban a acceder a la educación. Esto es muy importante porque van a ser los que lleguen a la universidad y empiecen a crear una clase media o clases medias o sectores intermedios de nuestra sociedad. Esa civilización, ¿sí? Era la clase dirigente y la barbarie eran todos los inmigrantes, los gauchos, los negros, los judíos, todos esos eran la barbarie. Y a ellos había que disciplinarlos. A los inmigrantes había que argentinizarlos, enseñarles el idioma, había que enseñarles la historia argentina, había que mandarlos a la escuela. A los gauchos había que traerlos a las ciudades, hacerlos gente de bien, ¿sí? Después a los trabajadores había que hacerlos buenos obreros, que cumplan, que trabajen, ¿sí? Y que no protesten. Entonces, lo que hizo esa elite dirigente es civilizar. Entonces, ¿cómo se hacía esa civilización? A través de un disciplinamiento represivo. Entonces, lo que tenemos son civilización y barbarie, donde la civilización disciplina a los que ellos consideran la barbarie. Y en 1880 o 1900 hay una gran masa de inmigrantes que van a ser civilizados, otra vez entre comillas, van a ser argentinizados, les enseñan el idioma porque muchos son extranjeros de Europa, y los van a hacer ir a trabajar a esas primeras empresas o a esas tierras en condiciones muy precarias y por eso va a haber una fuerte lucha de calles y lucha por la jornada de 8 horas de trabajo. Entonces,
para cerrar, lo que me interesaba era que sepamos que hay herramientas teóricas para comprender a la sociedad y al Estado que organiza esa sociedad. Y también existen clases sociales donde hay unos poderosos que tienen una idea que la bajan para disciplinar al resto de la sociedad. Bueno, este video y otros los voy a dejar en mi canal de YouTube, ¿sí? Se los voy a mandar también por mail y cualquier pregunta que tengan me la hacen llegar.